Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. Mucha risa. El día de hoy vamos a ver todos esos personajes que no nos gusta ser. Y en la reseña hablaremos de The Walking Dead, Saints and Sinners. Los santos y los pecadores. Y estamos arrancando con el programa. Bienvenidos sean ustedes a Control Gamer. Es un honor para nosotros que nos estén visitando, que nos estén viendo. Si están en YouTube, ya denle like. Ahora mismo suscríbanse, activen la campanita, dejen su comentario. Por favor, chicos, si están viendo esto desde la comodidad, desde... Iba a decir de un sillón, pero puede ser una silla, un asiento. O en la fila de algo, o de comiendo. pie. Disfruten porque durante la siguiente hora va a estar la cosa, pero bien buena, porque tenemos de este lado a Constantin. ¿Cómo estás, Constantin? ¿Estás bien? Oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es eso? ¿Puedo explicarlo? El cabello de una mujer. ¿Puedo explicarlo? Está tirado. Tu peluca. Vamos a ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Y tú, Paula, cómo estás? Yo estoy muy bien. Muchas gracias también por preguntar. ¿Por qué estamos gritando ahorita desde el principio? Ya sé, perdón. Oigan, entiendo que acomoden los volúmenes de su televisor porque este va a ser ya nuestro tono. Es que al inicio, al inicio siempre me emociono. Vamos a dar inicio al programa original con el segmento de lo retro, recordando no un videojuego, sino una especie de herramienta. Un secreto que nos va a ayudar mucho. ¿Qué tenemos aquí, Constantin? Game Shark 2. Versión 2. Esta es la versión 2. Originalmente salió en el 96 para la Sega Saturn y para el PlayStation original, si no me equivoco. Y después sacaron versiones para el Nintendo 64, PlayStation 2. De hecho, esta funciona en el PlayStation 2. Y si ustedes no lo conocieron, quiere decir que no hacían trampita. Expliquen Game Shark, muchachos. Game Shark, fíjense que para los de generaciones más atrás es como un Game Genie. Y es un aparato, es una herramienta como lo mencionábamos, el cual puedes introducir códigos ya escritos, ya vienen cargados en diversos videojuegos, casi toda la librería de videojuegos de PlayStation. Sí. Y puedes desbloquear trampas, vida infinitas, municiones infinitas, desbloquear armas que en algunos juegos las consigues hasta el final, puedes empezar con ellas, modos de juego, básicamente trampas, es para facilitar las trampas en videojuegos. Sí, venía un disco, lo agregaban, decían, quiero las trampitas de este juego, y luego decían, ok, ya están cargadas, ahora sí, ya mete tu juego, y luego metes el juego y tenías para darles más explicación de cómo funciona realmente a detalle Game Shark 2. A continuación, les daremos esa información. No se despeguen. No te despegues. No me despego. El internet y la sobreexposición a la información hacen que la sociedad como la conocemos cambie con cada día. Y esto mismo, de manera mucho más concreta, pasa en la industria de los videojuegos. No solo porque haya contenido tan vasto que muchos jugadores ya prefieren ver gente jugar en stream en lugar de, jugar ellos mismos, sino que la misma cultura del gaming y con todo ello sus usos y costumbres se vaya perdiendo. Tanto es así que incluso muchos de los jugadores más jóvenes que nos estén viendo seguramente no conocen qué son en su forma ejecutiva los trucos, trampas o cheatcodes que acostumbrábamos a usar muchos gamers para pasar de la forma más sencilla los juegos, desbloquear niveles desde un principio o tener munición infinita, cosa que actualmente no se necesita del todo gracias a la asistencia de los mismos juegos o bien de la infinidad de tutoriales y demás formas interneteras que nos ayudan a pasar nuestros juegos sin mucho problema. Fue así como en tiempos de la tercera y cuarta generación de consola, conocimos cosas como Game Genie y en la quinta y sexta generación, el periférico que nos reúne hoy, Game Shark. Y claro que hubo muchos más exponentes del tipo, pero sin duda, Game Shark fue uno de los más populares por el público. El concepto era curioso, ya que era de esos raros discos que se guardaban en una caja como si se tratara de un juego,
o en el caso del Game Shark, un cartucho, pero realmente solo servían para dejar en nuestras consolas trucos precargados, ya sea metiendo el disco y sacarlo para poner el juego al que íbamos a modificar, o bien dejar precargados los códigos en una especie de memory card para que cuando metiéramos los juegos con los trucos precargados, se actualizaran sin la necesidad de pasar por un disco a otro. Estos fueron avances que se dieron en el Game Shark 2, que más que tratarse de una secuela, era simplemente la optimización del servicio. Y dejando a un lado lo que en específico nos ofrecía Game Shark 2, lo que nos deja pues este tema es más nostalgia que realmente algo importante. Pero aún así no podemos negar que se trata de un detalle que formaba parte importante de la industria hace unos años. Incluso había debates de que esto fuera una falta de respeto para aquellos jugadores hardcore que se tomaban eso de la victoria o la derrota muy en serio. Sin embargo, sin detenernos en aquellos debates, lo que sí nos gustaría decir es que Game Shark y su competencia le daban una dimensión distinta a la experiencia de juego. Y esto lo decimos con tanta seguridad porque, de ser esto malo, los desarrolladores no permitirían que sus juegos tuvieran este tipo de cosas. Pero no es así, los trucos que nos daban periféricos como Game Shark nos dejaban ver secretos y ciertos elementos, digamos también secretos, que los estudios dejaban escondidos para los jugadores más curiosos. En fin, ya todo esto se siente como cosa del pasado. Y vamos, aún hay juegos modernos con trucos desbloqueables, pero la cosa ya no es la misma. El internet ha dejado inhabilitadas estas cosas y lo único que nos queda es recordarlas. Al final, es un escalón más en la gran escalera que representa la evolución de la industria de los videojuegos. Bienvenidos a ¿Sabías qué? Esa sección donde hablamos de datos curiosos de lo que sea que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. Ya sabes, para que después puedas presumir esta información que quizá nunca te sirva de nada más que para sentirte especial con todos tus amigos nerds. En esta ocasión, hablaremos de una franquicia que sí, quizá hoy en día se ha visto desganada, pero que aún así tiene mucho que ofrecer al colectivo videojugador. Hablamos del exclusivo del PlayStation, Sly Cooper. Empezamos, como no puede ser de otra forma, con la misma génesis. En 2002, cuando el PlayStation 2 estaba rompiendo récords de venta por todo el mundo y marcaba el camino que luego seguiría el mundo de los videojuegos, el estudio Sucker Punch Productions nos presentaba al escurridizo Sly, un mapache ladrón que junto a su banda, el forzudo hipopótamo Murray y la intelectual tortuga Bentley, debían recuperar el manual de robo que su familia había guardado durante generaciones y vengar la muerte de sus padres a manos de una banda rival. Con este planteamiento, Sly Cooper y el Thievius Raccoons llegaba a nuestra vida dando golpes con su particular bastón a diestra y siniestra. Después descubrimos las secuelas que manejaban temas un tanto similares. Sin embargo, la impresión de la primera entrega nunca nos la pudimos quitar. En cuanto a su trasfondo histórico, la historia de Sly se nos planteaba como un cómic, una historieta frenética y entretenida en la que el éxito dependía de nuestra habilidad. El estilo visual caricaturesco empleado en los diseños de personajes y escenarios, las onomatopeyas que saltaban en pantalla al derribar a un enemigo y los efectos sonoros creaban una curiosa combinación que resultaba indudablemente atractiva. El título usaba un aspecto desenfadado, casi infantil, para contar una historia más compleja y madura de lo que podría parecer en primer momento. Curiosamente, para tratarse de un juego para chicos y grandes, estábamos operando realmente una banda de ladrones. Su objetivo, conseguir llevar a cabo distintos golpes exitosos con todo el proceso que implica, desde obtener la información para planear el robo hasta su realización y huida, con una sorpresa final casi siempre garantizada en la franquicia. La mecánica del juego aprovechaba un limitado mundo abierto que iba cambiando en cada capítulo para sacar al máximo provecho aspectos como el combate, el sigilo, la búsqueda de coleccionables, los puzzles y las plataformas.
Además, nos permitía combinar la habilidad como ladrón de Sly con la descomunal fuerza de Murray y los gadgets de Bentley, para que el jugador tuviera que adaptarse a cada situación y aprender a manejar a cada uno de los personajes jugables. Ya volvimos, llegó la hora en que nosotros platicamos nuestro sentir acerca de la industria y en esta ocasión, no sé si les ha pasado muchachos, pero regularmente nos gusta jugar videojuegos y regularmente las compañías buscan que de alguna u otra forma conectemos con las historias que nos quieren contar. ¿Cómo logramos conectar? Pues dándonos un protagonista que regularmente logremos empatizar con él. Lamentablemente no siempre sucede así y quiero que platiquemos de eso el día de hoy. Protagonistas a los que, a diferencia de lo que a lo mejor buscaba la compañía, nosotros terminamos odiando. Tú, Paula, habla ya. Tú, en este momento, déjenme les digo que para empezar, no es que lo odie, simplemente me gusta estar en sus zapatos porque simplemente lo rodea desgracia y aparte una compañera muy mala. Estoy hablando de Chris en Resident Evil 5, entonces es una pesadilla porque no solo no puedo empatizar con él porque soy una chica diminuta y no estoy tan fuerte ni tengo la masa. Los bíceps de Chris en el 5 son una cosa tan ridícula, en verdad que sí. Golpea una piedra. Sí, esa escena, de veras, nunca lo olvido, me da demasiada risa que estás así como en las escenas de acción y le empiezas a pegarle a la piedra, es como que, ¿por qué? ¿Quién mueve una piedra de esa manera? Pero deja tú eso, su compañera Sheva, o sea, tener que soportar a la inteligencia artificial que le pusieron y sobre todo tener que estarla ayudando cuando se meten problemas, cuando le están lastimando a los enemigos, le pides que por favor cruce algún puente. Se tarda años en hacerlo, o sea, es una pesadilla, especialmente cuando, por ejemplo, intentas hacer las cosas un poco más rápido, ¿no? Que dices, no quiero destruir a mis enemigos, quiero pasar por esta sección rápido. Ella te lo impide completamente porque siempre está disparándole a los enemigos, no importa cuánto le digas, no, ya, déjalos en paz, por favor, camina hacia el puente, no te hace caso. Oye, y por cierto, Sheva tiene uno de los atuendos secundarios más racistas de la industria de los videojuegos, terrible. Un protagonista que odies, Constantín. Bugsby. Bugsby. Detesto a Bugsby con todo mi ser. ¿Bugs Bunny? Bugsby era básicamente como que una respuesta al creciente movimiento de mascotas de diversas compañías, Sonic, Mario. Entonces salió Bugsby. Y Bugsby básicamente es un gato tonto y esa es toda la razón de ser de Bugsby. O sea, es tonto y está en situaciones cómicas, pero el problema de Bugsby es que es increíblemente molesto, no es divertido, los niveles lo forzan, pero forzan a un nivel catastrófico. Ay, no puede ser, hay tanto que odio este videojuego. El diseño de niveles está increíblemente horrible, a veces hasta llega a ser injusto, los enemigos no sabes cómo van a reaccionar, no sabes qué tienes que hacer, solo caminas recolectando gemitas y eso es todo lo que haces. Y luego para acabarla son 3 juegos, bueno 4, pero originalmente era una trilogía de juegos totalmente innecesarios y es un personaje que es molesto, o sea, están empujando, ¿no? Para que Bugsby fuera... Sí, o sea, querían como que un nuevo Sonic, querían una mascota así, que llevara la banduta así de... pero con calzador, esa cosa. Ni con calzador. Ni con calzador entra eso, terrible. Y a mí me chocó ser uno de los protagonistas. No es el único protagonista, estoy hablando de Grand Theft Auto 5. Me cayó muy mal, quizá porque no logré conectar. Trevor Phillips es un maldito degenerado que yo decía, ¿por qué tengo que jugar con esta persona? Odio tener que, porque choca completamente con todo mi sistema de valores y con mis creencias. Era como que, ok, bueno, entiendo perfectamente la razón por qué Rockstar lo puso ahí. Rockstar siempre ha sido con sus personajes como darles una personalidad súper exagerada, ¿no? Y entiendo que puede ser hasta cómico hasta cierto punto, pero para mí era demasiado incómodo. Siempre que me daba la posibilidad del juego de cambiar de personaje, lo hacía. No soportaba a Trevor Phillips. Seguramente ustedes en casa también tienen algún personaje que no soportan, un protagonista de videojuego que no lo aguantaron. Escríbanos en nuestras redes sociales cuáles son esos. Por lo pronto, preparen su celular porque a continuación les vamos a dar una recomendación móvil. Pantalla táctil.
Normalmente podríamos pensar que los juegos móviles se encasillan en un género, un estilo o apartado visual, pero quienes estén más metidos en este medio y en este rincón móvil del videojuego sabrán que no podemos estar más equivocados. La escena móvil, desde ya hace unos cuantos años, nos ha demostrado que nos puede regalar experiencias tan complejas como el mundo de las consolas y la PC. Sin embargo, una particularidad de los dispositivos móviles y su pantalla táctil es que nos puede dar mecánicas de juego únicas que en otros medios sería prácticamente ridículo. Y, para ejemplificar este caso, tenemos que hablar de Device 6, un título bastante único. A primera vista podría asustar un poco, ya que nunca se nos expone un escenario común a lo que estamos acostumbrados en los videojuegos. Esto es, un personaje puesto en un escenario que debemos explorar, siguiendo de alguna u otra forma indicaciones. El aspecto visual cambia para darnos una experiencia donde se lee más y se mueve menos. Pero no dejes que esta apariencia algo literaria te engañe. Device 6 es tan interactivo como cualquier juego, solo que aprovecha su pantalla táctil para mostrarnos la interacción de una forma que pocos juegos, incluso los que involucran texto, han hecho. La historia del juego nos habla de una mujer que desaparece en un lugar inhóspito sin recordar nada. Cliché argumentativo que sirve para descubrir un mundo completamente nuevo, una realidad que no vemos pero que está ahí, entre líneas. Detalle que sirve para representarlo literal en las mecánicas de juego. A nuestra protagonista como tal no la controlamos, sino a una especie de libro interactivo que nos obliga a no solo ser autores cómplices de la obra, dándole sentido por medio de nuestra interpretación al resolver los puzzles, sino a ver cuál será cada movimiento que hagamos para que los detalles que necesitamos se consigan moviendo el libro al lado adecuado donde encontremos tanto los enunciados en el sentido donde lo movamos, así como otros elementos gráficos que nos darán pistas sobre quién es nuestra protagonista y por qué se encuentra en aquel lugar. Visualmente no se ve mal, pero evidentemente no es la cosa más compleja que hayas visto. La única situación que podemos encontrarle es que se encuentra solo en inglés, por lo que si no dominas el idioma, puede que te encuentres en problemas para seguirle el hilo. Así que ya lo sabes, puede que las imágenes mostradas no te animen del todo, pero créenos cuando decimos que Device 6 es un título recomendable para nuestros teléfonos. Seguramente será una experiencia que nunca te imaginarías que podrías vivir en tu celular. Ya volvimos y aquí están haciendo transacciones. ¿Qué se están pasando? No puedes. ¿Qué es esto? Nada. Escóndanlo, escóndanlo. Que no se vean. Escríbanos en redes sociales qué creen que nos estamos pasando aquí por debajo de la mesa. A continuación, en el segmento de opinión, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para que nos pregunten qué dudas tienen sobre la industria. Y la pregunta que nos llegó el día de hoy viene por parte de Duke Nukem. Duke Nukem, precisamente. Duke Nukem nos pregunta: ¿los videojuegos son verdaderas herramientas de aprendizaje? Sí. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Y si sí, ¿por qué se podría pensar que no? A ver. Y sí, ¿por qué no están en la escuela? ¿Por qué no los utilizamos? Oye, yo pienso que sí, la verdad es que hay muchos juegos de muchas categorías. Obviamente los juegos violentos nunca estarían como en el ambiente de aprendizaje, pero habiendo sandboxes como tipo Minecraft, juegos de simulación como SimCity y demás, son herramientas muy buenas que un niño, sobre todo un niño muy pequeño, puede utilizar para aprender cosas del mundo, ¿no? Y sobre todo darle la libertad creativa de construir y empezar a generar sus propias decisiones. La verdad es que personalmente, yo desde que estoy chica juego videojuegos y, por ejemplo, unos que me ayudaron mucho a mí fueron Harvest Moon. O sea, llegar con una granjita y empezar a administrar, en verdad me dieron un concepto un poco más apto del manejo de dinero y demás cosas. Entonces,
fueron una herramienta muy útil que al día a día yo todavía aplico porque gracias a eso sé ahorrar, sé administrar mi dinero. Entonces siento que estas son muy buenas herramientas. Aparte de que hay otros juegos que hasta pueden dar función como tipo software, como por ejemplo habíamos hablado anteriormente de uno que se llama Dreams. Entonces implementar esto tal vez en un aula o por ejemplo presentarlo a pequeños puede servir mucho para desarrollar la creatividad, yo pienso, y aparte aprender del mundo en general. ¿Qué opinas tú, Cosati, por ejemplo, de los videojuegos? Que fuera de que cualquier videojuego le puedas aprender algo, aquellos que son dedicados específicamente a la enseñanza. Pues, ¿te refieres a los juegos de Pipo? Te enseña matemáticas. Ajá, Y que son como... el Mo en el mundo del abecedario. Mario te enseña a teclear. Mario te enseña gran juego. Mario Paint, pero en realidad era más como de matemáticas. En realidad los videojuegos, tanto como pues entretenimiento, también pueden ser, como lo mencionó Pablo, las herramientas de aprendizaje. Son muy necesarias porque no solo te enseñan cosas nuevas, pero ya fortifican lo que ya habías aprendido en teoría. Ponerlo a la práctica es algo, es muy diferente que leerlo, y eso es lo que los videojuegos a veces te dan, te enseñan. Yo me acuerdo que pues leía los libros de historia esos de la SEP, pero yo jugando Civilization fue cuando aprendí más sobre historia. Es como que, ok, tal vez un poco incorrecta, sí te creo. pero fue cuando ya descubrí como que, ok, que acá los emperadores, que acá, que esto, que acá, que lo otro, que acá, yo dije, ¿quién invadió a quién? ¿Qué pasó con Napoleón? ¿Por qué lo desterraron? Entonces, los videojuegos sí son muy importantes a la hora de aprender, y más cuando estás chiquito. Yo me acuerdo los Sims, la administración de recursos, administración de dinero. Matemáticas, lógica, trabajo en equipo, liderazgo. Hay un montón de cosas que se pueden sacar. Y lo que comentaba Paola al inicio, quizá en tono de broma, pero es algo muy cierto, ¿no? ¿Por qué no lo vemos en las escuelas? Porque a pesar porque hay muchos boomers. Porque hay muchos boomers. No, lamentablemente siento que todavía vivimos en una sociedad en donde el prejuicio hacia el videojuego lo ven simplemente como un medio de entretenimiento. Y aunque resulta ser cierto, uno aprende de cualquier lugar. Hay propuestas por parte de compañías grandes que existe este concepto de la gamificación, de la creación de juegos para diferentes propósitos. Uno de ellos, por supuesto, el aprendizaje. Nos gustaría, por supuesto, que en un futuro existiera la posibilidad de que los videojuegos formaran parte de las escuelas, como ya hay algunas escuelas, pero que fuera quizá más generalizado. Estaría genial. Nosotros vamos a intentar llegar a una conclusión de ese interesante tema a continuación. No se despeguen. No te despeguen. Hay una costumbre en la industria de los videojuegos, y más en específico del colectivo videojugador, que es hablar maravillas de este pasatiempo que tanto amamos. Es decir, un gamer que diga que los videojuegos son pura pérdida de tiempo sería catalogado casi como un jugador profano. Sin embargo, quitándose ese sesgo de la pasión por el arte videojueguil, se nos viene un planteamiento que necesita un poco más de datos más duros y cuestionarnos realmente si conviene o no darle ese matiz a nuestro pasatiempo favorito. Hablamos de los juegos como herramienta de aprendizaje. Y miren, no vamos a venir a decir detalladamente por qué es que los juegos de video son buenas herramientas para reforzar el proceso cognitivo. A decir verdad, una plétora de investigaciones han comprobado que los juegos son muy buenos en este tema. Aquí la cosa más interesante sería pues, si es cierto que son tan formidables herramientas de aprendizaje, ¿por qué no vemos salones llenos de consolas para que cada alumno pueda desarrollar su formación académica a través de un control en sus manos? Y antes de que a alguien se le ocurra aclararnos, y evidentemente y por cuestiones de contexto geográfico, rápido podría venir alguien listo hablando sobre presupuestos públicos y cómo es que tener programas videojueguiles en escuelas para impartir programas académicos experimentales no es la iniciativa más barata, por lo que muchas escuelas no podrían ni pagarlo. Pero ni siquiera hay que detenernos ahí, ya que evidentemente eso derrumbaría toda la reflexión. Trataremos de verlo desde un escenario donde el presupuesto no sea ningún problema. Como saben, hay instituciones con presupuesto muy abundantes y evidentemente tampoco han implementado estos programas académicos gamers, por lo que la cuestión persiste. No podemos negar que la industria de los videojuegos es solo un departamento de la todopoderosa industria del entretenimiento, que también tiene el cine, las series, la música, etc. Y no solo eso, sino que en datos mejor medidos, los videojuegos son la rama de la industria que más ganancias genera, por lo que la etiqueta de entretenimiento y de su posición privilegiada e hipermediática sirve para poder dejar una impresión ambivalente en los círculos académicos.
Por un lado puede haber quienes aboguen por implementar técnicas videojueguiles para desarrollar capacidades cognitivas, mientras que otros seguramente verán el videojuego como una distracción que aleja y distrae a los estudiantes de sus estudios. Ahora bien, tampoco se trata de que los académicos sean unos prejuiciosos. También la industria de los videojuegos se ha encargado de que la oferta educativa exista, mas no abarque relevancia mediática, por lo que más que haya juegos afuera que sirvan para este cometido, la mayor parte de los casos son juegos simples y poco conocidos, hasta aburridos se podría decir, adjetivo que no es nada atractivo en un videojuego por más que quiera educar. Fenómenos videojueguiles como Minecraft nos enseñaron que los juegos de video pueden ser muy divertidos y estimular al mismo tiempo el proceso cognitivo y, ¿por qué no?, el creativo. Es por ahí donde podría haber una entrada, pero es un proceso que le hace falta un poco de apoyo de ambas partes. Por lo pronto, a los interesados nos toca jugar, claro, pero también ver al videojuego más como simple diversión, como una expresión artística que tiene mucho más que el simple divertimento. Llegó el momento de conocer a aquellas personas que forman la industria como la conocemos hoy en día. Quizá recientemente no podría ser relevante para todos, puesto que el impacto de la persona que estamos a punto de hablar tuvo pues mayor impacto, vaya la redundancia, a principios de los 90, mediados de los 90. Sin embargo, es momento de que lo recordemos. Estamos hablando de Doug TenNapel, un escritor, un caricaturista y eventualmente un diseñador de videojuegos que inició su carrera como animador dentro de una serie animada de caricatura un poco extraña, el ataque de los tomates asesinos en el 90, y que empezó a trabajar con otras series animadas hasta que eventualmente decide crear un personaje original que quizá muchos gamers conozcamos, de nombre Earthworm Jim. Earthworm Jim. Gran juego. Pero no solo brincó de la animación de caricaturas a los videojuegos. Antes de crear a Earthworm Jim, había trabajado en títulos como Jurassic Park, que es un excelente videojuego. Y también Ren y Stimpy, la franquicia de los videojuegos de Ren y Stimpy. Ahora, la importancia de Earthworm Jim fue una de las primeras franquicias que exitosamente logró pues trasladarse en cómics y en una exitosa línea de figuras de acción. También TenNapel es muy importante porque él es uno de los pocos desarrolladores que ha tenido un increíble éxito siendo apoyado en campañas como Indiegogo. De hecho, su cómic de Earthworm Jim, que si mal no recuerdo creo que salió en el 2012. Tengo entendido que es más reciente, muy reciente, la novela sí, gráfica. A lo mejor me equivoqué, disculpen, pero lo importante de ese cómic fundado en Indiegogo es el hecho que es el segundo cómic más apoyado en una de estas plataformas. Sí. Y pues Earthworm Jim es uno de esos personajes que hasta la fecha, a pesar de que solo hay 2 videojuegos, la gente sigue queriendo más títulos de Earthworm Jim y seguimos jugando Earthworm Jim, la verdad. Así de icónico, ¿no? Con los peores jefes finales en la historia del universo. El personaje y aparte querido por toda esta cuestión de la historia que nos maneja, ¿no? Un poquito ahí rompiendo quizá un poco también la cuarta pared y demás. Ha trabajado en ilustraciones, obviamente en videojuegos, en cómics, en portadas de discos y demás, pero para darles más detalles, que conozcan un poquito mejor a esta persona, les daremos a continuación toda la información conociendo a Doug TenNapel. Doc Darina. Muchos son los nombres que conforman la lista de responsables por el desarrollo de nuestros juegos favoritos. Muchos de esos nombres son conocidos por la mayoría de videojugadores, pero desafortunadamente hay por ahí algunos visionarios responsables de grandes títulos que no siempre están en el reflector, por lo que en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo para hablar de uno de esos nombres. Ahora nos reúne un desarrollador poco conocido, ya que es la cabeza detrás de varios títulos de culto. Sin embargo, a pesar de no ser de los nombres dentro del Olimpo de los desarrolladores, sí que ha contribuido con su talento para traernos personajes y juegos que son tan únicos que pocos los han replicado. Además de trabajar en historietas y televisión, entre muchas otras cosas más,
Sin duda, un artista multifacético. Hablamos de Doug TenNapel, el creador de, entre otras cosas, Earthworm Jim. Nacido en el año 1966 en Norwalk, California, Estados Unidos, no hay mucha información de la infancia de este creativo, pero evidentemente no nos cuesta mucho pensar que desde muy joven Doug desarrolló una pasión por la ilustración y el arte que terminó profesionalizando hasta que a eso de los 20 y pocos llega a su primer oportunidad seria de trabajar en la industria del entretenimiento. Es ahí que le toca trabajar en la realización de la serie animada de El ataque de los tomates asesinos. A partir de este punto es que Doug TenNapel comienza a hacerse de un nombre y entra a su primer proyecto dentro del mundo de los videojuegos. Jurassic Park y Stimpy's Invention serían los primeros juegos en donde la ilustración y animación de TenNapel comprarían vida en la Sega Genesis. Poco después trabajaría en el juego del Libro de la Selva para el Super Nintendo y, terminando el proyecto, realizaría el trabajo que lo alejaría de la etiqueta de animador y le pone la de autor, el juego de Earthworm Jim, para el Sega Genesis, uno de los títulos más queridos que tiene la consola. Su ahora más nueva y flamante obra de El gusano más capaz de los videojuegos no solo significó secuelas del juego, sino también toda una línea de productos y otras obras que trascendieron más allá de los videojuegos, ya que también hubo una gran línea de juguetes, serie animada para televisión, entre otros productos que llevaban la cara de Earthworm Jim por todos lados. Sin embargo, Doug TenNapel no se detenía y su gusto por la industria de los videojuegos seguía fuerte, a pesar de que ya andaba haciendo televisión y vendiendo juguetes, por lo que encontró en Shiny Entertainment, DreamWorks Interactive, Electronic Arts, entre otras, sus casas desarrolladoras que junto al programador y amigo David Perry pudo seguir desarrollando otros títulos que se volvieron de culto como The Neverhood, Skull Monkeys, Boombots, entre otros. Aunque como sabrán, TenNapel hasta la fecha sigue haciendo series animadas para televisión, cómics de Earthworm Jim, entre otros personajes, y así podríamos seguir, pero el tiempo se nos acaba. Lo único que nos queda es reconocer su labor y echar un vistazo con todo lo que este creativo ha contribuido en el mundo de los videojuegos y en general del entretenimiento.
100% の力で必ず勝つ。La recomendación independiente del día de hoy nos propone algo bastante peculiar. Por parte de House, un estudio desarrollador que antes nos había traído Push Me Pull You, y que en 2017 gameplay de este videojuego se hizo viral a tal punto que llegó a oídos de Panic Inc., quien eventualmente les dijo, ¿saben qué? Su juego está muy gracioso, se hizo viral. Yo les firmo para publicárselos y el éxito que obtuvo es solamente impresionante, tanto como lo es divertido en su gameplay. Estamos hablando de Untitled Goose Game, un juego muy extraño. Muy extraño, Sí, muy raro. Sobre todo su concepción fue muy extraña. Precisamente los que estaban trabajando ahí en House, de repente, ya ven cómo en las oficinas a veces para alivianar el ambiente, uno tiene sus propios chistes locales y demás. Pues resulta que imprimieron esta imagen así de un ganso que ¿De un encuentras ganso? así en internet y la pusieron así en la oficina y ellos de, qué gracioso chiste local. Y de repente se quedaron así como que, oye, pero la verdad es que estaría muy suave desarrollar un juego que se tratara al respecto y todos como que claro que no. Entonces entre ellos empezaron a platicar y lo terminaron desarrollando y es que es un juego muy divertido porque precisamente encarnas a un ganso que tiene por algún extraño motivo la convicción de molestar a los aldeanos de una pequeña aldea. Entonces tienes una serie de objetivos en una hoja de papel. No sé si el mismo ganso los describa o Sí. qué onda. Pero el punto es andar explorando. Es como, lo llaman como un juego de sigilo y de puzzles y demás Ajá. cosas. Entonces es una combinación muy extraña y sobre todo con el apartado visual que eres un ganso. Pero está muy entretenido en verdad. Sin necesidad de ser violento, llega a ser muy cómico. Así es, una mezcla como mencionabas. Imagínense Super Mario 64 con Hitman. Así, Sí. así de curioso es esta mezcla. Para darles más detalles acerca de ese interesante juego, conozcamos a continuación todo lo que tiene para ofrecernos Untitled Goose Game. Una de las cosas que tiene la industria es que, por más que a priori un juego parezca simple y sin chiste, nos puede sorprender. Ese es el caso de Untitled Goose Game, que para los que no entiendan la lengua de Shakespeare, el título quiere decir algo así como el juego sin nombre del ganso, por lo que desde ya vemos a lo que nos enfrentamos. Prepárense para reír y a la vez extrañarse con esta propuesta, obviamente independiente. El juego, por más simple o superficial que pueda parecer, está construido alrededor de una serie de objetivos que funcionan más como puzzles a resolver que cualquier otra cosa. Untitled Goose Game está estructurado en diferentes niveles, en donde en cada uno tendremos una lista de cosas que realizar. La mayoría, no por decir todas, tienen el único y fiel propósito de hacer molestar a las personas representadas. Algo así como una lista de travesuras que haría un niño maleducado. Solo que en el caso de este juego no nos pueden regañar, ya que al fin de cuentas somos un ganso. Quizá nos hubiera gustado un poco más de contexto. ¿Por qué un ganso? ¿Cuál es la razón exacta de hacer todas estas cosas? Etcétera. Preguntas que realmente nunca nos contestan, pero a decir verdad, una vez que vamos avanzando en el juego, los puzzles que debemos de resolver en forma de travesuras hacen que nos olvidemos por unos ratos de las preguntas y empecemos a disfrutar simplemente de hacer maldades, aunque eso moleste a los humanos. Mecánicamente hablando, su estudio House no se ha complicado las cosas y seguramente lo que tenían en la cabeza es hacer las mecánicas jugables más sencillas pero funcionales que nos puedan servir para sentirnos como todos unos gansos, ya que dejando a un lado alguna interfaz o demás elementos en pantalla, lo único que deberemos de hacer es reaccionar ante los objetos, lo cual será seguramente todo moverlos con nuestro pico, movernos, nadar y por supuesto un botón dedicado al armonioso graznido de nuestro protagonista, ya sabes, para llamar la atención o en caso de querer asustar a alguien que venga por nosotros. No creemos que funcione, pero igual lo integramos.
Visualmente, el juego parece ser una gran sorpresa. House se va por un camino interesante porque, fuera de realizar el típico trabajo de modelados 3D con las texturas de los motores gráficos que ya todos conocemos, se va por un cel shading de colores cálidos y carente de texturas y mucho detalle. Y aunque esto pueda sonar como extremadamente simple y sin mucho esfuerzo, en realidad Untitled Goose Game es un juego considerable en este apartado. Curiosamente, más de lo que incluso hubiéramos esperado de un juego que, pues, nos hace ser un ganso que hace travesuras a la gente. Untitled Goose Game, así como otras propuestas cómicas que hemos podido ver estos últimos años, nos sorprendió, porque si bien la comedia no es algo que nos toque ver mucho actualmente en la industria, sí que últimamente se ha podido agregar ese detalle con juegos y propuestas jugables sólidas y muy interesantes. Y eso, por más que sea un juego de título sobre un ganso, es de respetarse. Seguramente llegará cuando menos lo esperemos, por lo que nos mantendremos bien pendientes de ver hacia dónde nos lleva todo esto. Y para la otra que vean un ganso, ahora ya lo saben, tengan mucho cuidado. Ya volvimos, lamentablemente Rasputin no está aquí con nosotros el día de hoy porque es su segmento favorito, la hora de la reseña, este Ya momento está. en el que les decimos, Kratutin. vale la pena adquirir, aquí está Kratos, Wow. Kratitos de Rasputin, Raspukratos. Vámonos Kratutin. directamente con la reseña del día de hoy para todos los amantes de los zombies o del gran éxito de la serie de AMC, The Walking Dead. Ahora llega una propuesta en realidad virtual, The Walking Dead, Saints and Sinners, santos y pecadores, que nos propone quizá expandir el universo de lo que ya es The Walking Dead. Sin embargo, no está ligado. Si buscan ustedes ligar, por ejemplo, a la serie, no lo van a hacer, como quizá Telltale lo logró en algún momento. Separar la cuestión de la serie con una historia. Aquí también es una historia que se une al universo de Walking Dead. Sin embargo, la opción de que tengamos nosotros un headset de realidad virtual y sobre todo la interacción con el mundo, que es lo que me parece más interesante de este juego, hacen que pues sea un título memorable dentro de la franquicia. ¿Qué hay que comentar del juego, muchachos? Primero que nada sucede en Nueva Orleans y Nueva Orleans. no hay brujería. No, Ni aquí vudú. no hay brujería. No hay, porque con los humanos y con los muertos ya tienen suficiente los muertos vivientes, obviamente, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente se Los no ambienta en vivos. Nueva Orleans, en los no vivos. Los no muertos. Los no muertos, Sí. pero Los no tampoco muertos, están ¿no? vivos, ¿no? Son Bueno, No walkers. sé. ¿qué sí. son en Walkers. realidad? Los infectados. Los infectados. Oiga, no, pero la verdad es que está ambientado aquí. Me gusta mucho. Siento que no le hicieron suficiente justicia a Nueva Orleans porque puede ser bastante bonita las estructuras, sobre todo un poco viejas. Obviamente está lleno de caos y destrucción, pero precisamente tienes que defenderte tanto de otros humanos que, como siempre, no podemos llevarnos bien, no importa si el mundo sé. esté destruyéndose, pero claro que hay facciones de humanos en las que están en constante conflicto. Entonces tú entras ahí y te tienes que defender de ellos mismos, ya sea, por ejemplo, tomando rutas diferentes de, por ejemplo, ser alguien muy violento y acabar con ellos así a disparos y demás cosas, o puedes tomar una ruta un poco más como sigilosa, que personalmente la disfruto mucho porque en ocasiones puede ser un poco más difícil y me presentó un reto, sobre todo porque puede ser muy sencillo decir, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de pasármela escondiéndome, es hora de... De hacerlo a la, hacerlo a la Master Chief. Sí, pero la verdad es que está muy bien implementado. No hay mucho
muchas opciones así como, o tanta variedad ni riqueza de historia, pero la verdad es que pues que te den esas opciones de llevarlo a tu manera sin necesidad de ser algo lineal, creo que está bastante bien. Sí, es que al fin de cuentas también es un juego de VR, entonces se enfocan Sí. quizá en otro tipo de cosas. A mí me encanta la interacción que tiene, que te permite casi hasta agarrar a los zombies, ¿no? Y incluso tomar, por ejemplo, reacción en tiempo real a lo que conforme interactúas con ellos, para darles más detalle acerca de este juego que cabe destacar, no es para todas las edades. No. A continuación tenemos la reseña de The Walking Dead, Saints and Sinners. No. The Walking Dead es una obra que ha trascendido muchos medios, desde el cómic hasta las series de televisión. Sin embargo, un medio que ha presentado un crisol de emociones en cuanto a obras derivativas de esta franquicia tiene que ser los videojuegos. Desde maravillas como la serie de Telltale Games hasta la decepción que significó The Walking Dead Survival Instinct, los juegos de la saga siempre provocan tensión gracias al postapocalíptico escenario que nos plantean. Sin embargo, una de las facetas más novedosas en la industria aún quedaba pendiente, y eso es con The Walking Dead Saints and Sinners, que explora la realidad virtual. ¿Eres un santo o un pecador? No estás solo en este mundo nuevo y quebrado. Durante tu día a día encontrarás gente desesperada por sobrevivir, grupos dañados por la violencia, la enfermedad, la inanición y los caminantes. Tanto si trabajas en grupo como si vas por tu cuenta, tus elecciones implicarán consecuencias no solo para ti, sino para el mundo entero. Con esta premisa se nos vende el juego, y tenemos que decir que sí cumple, aunque no de la forma más óptima. The Walking Dead Saints and Sinners pretende ser accesible para el máximo número de usuarios posibles, y para ello Skydance Interactive ha hecho bien en otorgar desde el comienzo compatibilidad con todos los dispositivos posibles: HTC Vive, Oculus Rift y derivados, Valve Index y Windows Mixed Reality. Nos transportamos a Nueva Orleans, Luisiana, donde la historia de la región, obviamente ligada al vudú, permite crear una ambientación adecuada, no por el uso de la franquicia como tal, sino como mero juego de zombies para realidad virtual. El lugar está hecho trizas tras los sucesos previos, y nos encontramos en un escenario inundado que separa el mapa de juego en 10 zonas independientes. Para poder movernos entre ellas, deberemos de hacer uso de un bote que nos llevará de una a otra, pero el tránsito por las zonas no es libre, sino que deberemos hacer uso del bote para que nos lleve hasta la nueva zona. Como puedes ver ya, el juego presenta una estructura de mundo abierto, dándonos la libertad para movernos dentro de cada zona, pero limitando a los lugares que el estudio ha llenado de detalle. Resulta un contraste pasear por los mapas, ver la cantidad de detalles de que hacen gala, pero no poder interactuar mucho con ellos. Sin embargo, no todo es contemplación. Cada día, a determinada hora, suenan las campanas, con el objetivo de atraer a la ciudad a todos los caminantes que día a día se van dispersando, y así mantenerlos dentro de la ciudad y que no se expanda por el mundo. De esta forma, Skydance Interactive excusa el límite de tiempo diario que tenemos para afrontar nuestras tareas y enfrentarnos a una decisión: arriesgarnos a terminar la labor que hayamos iniciado o volver cuando el reloj nos indica que se acerca el momento, dejando todo a medias y volver al día siguiente, teniendo en cuenta que cada día que pasa será más difícil sobrevivir, encontrar comida y medios para seguir aguantando en este maltrecho mundo. En cuanto a la jugabilidad, aquí es donde se nota que The Walking Dead Saints and Sinners no es un port, sino un juego pensado 100% para la realidad virtual. Todo está planeado para dar sensación de inmersión en este mundo, de estar ahí realmente, cosa que se ve mejor gracias a un apartado gráfico que rima muy bien con lo que tantas otras obras de la franquicia nos han enseñado. Sí, tiene sus detalles técnicos como buen juego de la rama de la realidad virtual, pero hay que reconocer que para todos los elementos que compone, el juego ha salido mejor de lo que nosotros creíamos, por lo que estamos ante una propuesta que hay que probar si tienes algún dispositivo de realidad virtual. Al final, tampoco es que sean tantas destacables. Pues ahí lo tienen, la reseña de The Walking Dead Saints and Sinners. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, pero no os preocupéis, porque si os perdéis algún del contenéis, van a encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Control Gamers.
No, ahí no quedó. Como Control Gamer, ahí suscríbanse, activen la campanita, déjanos un like, déjanos un comentario. Y ya que están en la internet, en la hermosura que es navegar esos unos y ceros a través de cables y La web. electricidad. Sí. Y no, ya lo forcé. Síganme en todos lados como Moy TV para mejores chistes. Para mejores chistes tal vez también. Y para noticias, reseñas y mucho más puedes entrar a mayapitnet.com, donde vas a encontrar todo este contenido que tenemos para ti, con mucho amor de parte de nosotros. Y si quieres hablar conmigo en cualquier momento, me puedes encontrar en los streams en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde ahí me encuentras como AVPAO o Paola TV. También no olvides buscarnos en Facebook, donde estamos como Control Gamer TV. No olvides. Y si tú quieres hablar conmigo personalmente también, puedes hacerlo ahí por el Facebook. Estoy como Constantine Control Gamer. Eso fue todo, nos vemos la siguiente semana en esto que fue Control Gamer. Ah, qué